Somos tú y yo ha demostrado ser un fenómeno de popularidad, generando un número impresionante de apasionados fans. Somos tú y yo hasta el final, y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, de siempre los dos. Somos tú y yo. Oh. Somos tú y yo. En el Hospital Universitario Católico, cuidamos de ti. Nuestros médicos están listos en cada emergencia. Nuestra atención personalizada brinda los mejores cuidados con el mejor respaldo profesional. Contamos con equipos sofisticados y tecnología que simplifica los procesos para tu recuperación. Nuestras instalaciones brindan el confort y la confianza de estar en buenas manos. Encuéntranos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio de opinión. Hoy estamos saliendo puntualmente en vivo y en directo desde los estudios centrales de Telecuenca, el canal de la ciudad, aquí precisamente en la ciudad de Cuenca, y enviamos un saludo muy cordial a quienes se unen a la sintonía en la ciudad de Azogues a través del canal 26 y a través de las plataformas estas gigantes, ¿no?, de Facebook, en Facebook Live, en la cuenta Telecuenca TV, a través también de YouTube, en la cuenta Telecuenca 2 TV, y a través de la página de este medio de comunicación, telecuenca.es, donde tenemos la señal para todo el territorio nacional. Con alegría, con entusiasmo iniciamos este día y sobre todo muy agradecidos por contar hoy con la gratísima compañía de una distinguida concejala aquí en la ciudad de Cuenca, una persona que ha hecho también una labor muy interesante, que ha dado mucho que hablar en el tema de gestión propositiva para la ciudad. Y en ese contexto, hoy compartimos este espacio con la ingeniera Dora Ordóñez. Ella es ingeniera civil, es también abogada y tiene su maestría en gestión de proyectos. Preside la Comisión de Urbanismo, así es que vamos a tener mucha información de este tema. Integra también la Comisión de Obras Públicas, de Ambiente, de Riesgos. Es parte también del directorio de la EMO. Así es que vamos a tener mucha información. Va a ser de mucho interés este diálogo. Bienvenida, ingeniera, gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia, un saludo cordial para usted, gracias por la invitación y también a quienes están sintonizando, ¿no?, a través de Telecuenca y también en las redes sociales. Sí, les invitamos a unirse y poner sus sugerencias y comentarios en este espacio virtual. Pues bien, no tengo sino cómo empezar este diálogo, felicitando por su gestión, agradeciendo por visitarnos y pidiéndole nos ayude a entender un poco la visita del señor presidente de la República. Vino acá a la ciudad de Cuenca, hizo algunas precisiones en torno a varios temas que estaba pendiente, pero ¿quién más que una señora concejala que nos pueda ayudar a comprender ese tema? Claro, Patricio, encantada. Bueno, yo diría que la visita del presidente nos dejó un sabor un tanto agridulce, ¿no? Si bien la ciudadanía, toda Cuenca estaba enmarcada en sus fiestas, esta ha sido una etapa muy especial. Han habido 70.000 visitantes aproximadamente, se dice que entre 70 y 90.000 visitantes a la ciudad, que obviamente también beneficia, por ejemplo, a cantones vecinos, como es el caso de Gualaceo, Paute, ¿no? Permite que los turistas que vienen a Cuenca, que Cuenca es una ciudad-región, usted lo sabe, y los ciudadanos también, permite dinamizar la economía. Eso también es lo
fantástico de estas actividades de fiesta, de independencia, que permiten además recordar que pudimos deshacernos de un yugo colonial hace algunos años, algunos cientos de años, y claro, vivimos en una etapa de libertad permanente, o al menos esa es la lucha que siempre tenemos. La visita del presidente, yo decía este sabor agridulce, porque por ejemplo cuando estuvo en Guayaquil, en las fiestas de independencia, se habló de megaproyectos que involucraban inversiones de más de 1.000 billones de dólares, y claro, cuando esperábamos al presidente en la sesión solemne, decíamos, creo que para Cuenca habrá también alguna oferta, alguna propuesta, alguna generosidad por parte del gobierno para poder concluir algunos proyectos importantes que tiene la ciudad todavía pendientes además, ¿no? El proyecto Tranvía es uno de ellos, más allá de que se puede visualizar que la obra civil ha sido terminada con todas las dificultades que este proyecto ha tenido, Patricio. Yo he fiscalizado desde el primer día la obra. Ustedes pueden ver en los medios de comunicación cuál ha sido mi posición, precisamente mi formación técnica siempre había hecho que yo tenga este interés por ver cómo va avanzando la obra, cuáles son las dificultades legales también, las técnicas, las sociales, las políticas que tuvo que sobrellevar este proyecto, ¿no? El proyecto Tranvía lamentablemente fue planteado como un proyecto y una propuesta política más que técnica, y eso también lo he dicho siempre abiertamente, ¿no? Entonces, no hemos podido salir de esta dificultad, digo, porque viene la siguiente fase, que es la de la puesta en marcha y la puesta en servicio del sistema, que requiere recursos, y precisamente esperábamos que haya un apoyo económico adicional por parte del gobierno para poder culminar la obra. Esto lamentablemente no pasó. Quizás la información más importante que ha podido compartir el presidente es la relacionada a la posibilidad de mantener rutas internacionales desde el aeropuerto de Cuenca hacia los Estados Unidos, cosa que yo lo digo abiertamente, además es imposible, es inviable mientras no tengamos un nuevo aeropuerto, mientras no potenciemos el actual, que tiene una pista de aproximadamente 1.900 metros, la altura que tiene Cuenca también complica, y varios otros elementos que expertos, además aeronáuticos, lo han hecho saber en redes sociales, ¿no? Y entonces ese ofrecimiento, cuando ni siquiera tenemos una ruta hacia la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, y eso no se ha resuelto, entonces sí se vuelve poco verosímil, ¿no? Hay problemas fundamentales, lo del estadio también. Recuerde usted que el estadio fue motivo de oferta de campaña hace 5 años, hace 4 años y medio más o menos, y no se pudo concretar, ¿no? Pienso entonces que quizás esta etapa preelectoral es la que ha hecho que el discurso del presidente más bien en la sesión solemne nos haya dejado ese sinsabor. Bueno, son temas sin duda neurálgicos que ha abordado la señora concejala, pero sobre todo uno que me llama mucho la atención es el tema de la comunicación aérea que tenemos con el resto del país. Ayer se pudo conocer que la empresa TAME estaba devolviendo posiblemente ya la frecuencia Cuenca-Guayaquil. ¿Existe algún avance con algunas empresas o algunas aerolíneas que puedan operar en esta frecuencia, señora concejala? Entiendo que hay algún interés por parte de otras empresas, ¿no?, de poder cubrir esa ruta, pero mientras no sea atractiva también para el inversionista o para el empresario, ya hicimos algunas gestiones entre algunas instituciones, inclusive del sector privado y también del sector público, para ver una solución. Yo recuerdo hace aproximadamente un año logramos algún acercamiento con las cámaras de producción, por ejemplo, para ver cómo podíamos aportar con algunas ideas y solucionar este problema. Pero nada ha pasado, ¿no? Porque mientras no exista quizás, por ejemplo, un subsidio al combustible, ¿no?, o algún otro apoyo de índole económico por parte del gobierno nacional, porque así es como se actúa en otros aeropuertos, por ejemplo, es muy difícil que sea atractivo para la empresa privada, para otra aerolínea, poder operar esta ruta, ¿no? Es un tema de demanda y de oferta, es un tema de tránsito de pasajeros, pasa por muchos otros elementos que tienen que necesariamente abordarse para poder cubrir esta necesidad. Yo creo también que hay que pensar también en Cuenca como no aquella ciudad que deba acoger absolutamente todos los equipamientos que son necesarios para que la ciudad funcione. Me explico. El propio aeropuerto internacional. Tenemos un aeropuerto internacional relativamente cerca en Santa Rosa, y más bien lo que deberíamos hacer es complementar con otras ideas de movilidad y tránsito
hacia el aeropuerto de Santa Rosa y constituirnos quizás como una ciudad-región más consolidada, a lo que hacía referencia anteriormente también, y evitar esto de pensar que Cuenca debe tener un equipamiento de esa naturaleza. 600 millones de dólares para un nuevo aeropuerto es bastante difícil. Vea usted que sería el doble del presupuesto de lo que se ha invertido para el proyecto Tranvía. Y esos recursos es muy difícil que se consiga. Entonces hay que ser realistas. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la ciudad? ¿Cuáles son las capacidades de inversión? Y hay que ver si es que es o no factible cumplir con este ofrecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien creo que deberíamos pensar en una intermodalidad de transporte que quizás desde Santa Rosa pudiera generarnos este tránsito de pasajeros desde el exterior y que pudieran venir directamente hacia la ciudad, ¿no? Además, considerando que Cuenca tiene un gran porcentaje de migrantes y que obviamente genera un desplazamiento permanente de familiares y de los propios ciudadanos que vienen a Cuenca, ¿no? Que retornan. Entonces, creo que deberíamos ser un poco más generosos en ese sentido y quizás priorizar otras obras, otros equipamientos que sí son fundamentales. Ahora, otro tema que usted trataba también y abordaba en su explicación inicial hace relación al tema del tranvía. Si bien ya una primera fase se ha avanzado, con dificultades, con problemas, unas personas están de acuerdo, otras personas no están de acuerdo, pero se ha avanzado. Ahora viene la parte de puesta en ejecución, como lo manifestaba señora concejala. Y en días anteriores estuvo aquí el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, un experto en el tema de las matemáticas que ha estado, entiendo, revisando el tema de costos, revisando el tema de frecuencias que se podría tener, la capacidad de operación de las unidades tranviarias, de las horas de funcionamiento, en fin, una buena cantidad de temas. Y él decía, el problema es que el costo operativo es elevado, ¿no? Y que un pasaje podría estar bordeando el dólar con 65 centavos, pero se habla de una tarifa de 25 centavos. Entonces, él planteaba una preocupación de que hay un desfase, o puede darse un desfase, entre los ingresos que se puedan obtener en la operación del proyecto y los egresos que deba tener para poder hacer que este proyecto sea un proyecto adecuado, con la capacidad y con la calidad que la ciudad y el país exigen. ¿Se ha pensado en eso? ¿Se ha tratado, esos temas, señora concejala? Puntualmente en el Consejo Cantonal estos temas se han tratado de manera muy somera, ¿no? Cuando el alcalde ha necesitado apoyo político, ha puesto en el orden del día para conocimiento del Consejo Cantonal o para alguna autorización los temas relacionados al tranvía. Y también cuando se declaró en emergencia y se hicieron contratos de emergencia precisamente, que además en el propio Consejo Cantonal yo había objetado. Yo he defendido siempre a los profesionales cuencanos, que son quienes principal y fundamentalmente sacaron adelante esta obra, a pesar de que son empresas extranjeras las que lo ejecutaron, pero se subcontrató a colegas ingenieros, arquitectos, que estuvieron atrás de la obra ayudando a sacarla adelante, ¿no? Más allá de las objeciones que yo haya puesto al proyecto desde el inicio, porque le insisto, es un proyecto que no se resolvió de manera técnica, sino política, y así fue desde el inicio. Sin embargo, también el Consejo Cantonal hizo observaciones a quienes entregaron, por ejemplo, los contratos de emergencia, que eran personas cercanas políticamente al alcalde y de su propio movimiento. Y eso yo lo denuncié públicamente y en el propio Consejo Cantonal. Cuando estos temas han entrado en el Consejo, yo he sido categórica y frontal, y esa ha sido mi forma de actuar permanentemente. Las situaciones relacionadas a la tarifa, por ejemplo, hasta la fecha no se conocen. El día de ayer sesionamos en la Comisión de Movilidad y el estudio de León y Godoy, que se contrató hace poco para la tarifa integrada, todavía no se conoce oficialmente. La Comisión de Movilidad lo iba a conocer el día de ayer, pero no nos enviaron el documento. Suspendimos el punto para que en una nueva convocatoria nos envíen el estudio de la tarifa integrada y poder resolver algo. A ver, la tarifa integrada se referencia a la nueva tarifa de transporte público, 30 centavos, que usted sabe, 31. este momento es 31, un centavo subsidiado por la municipalidad y los 30 centavos los pagan el ciudadano. Según el estudio de León y Godoy, entiendo que la tarifa del tranvía bordea los 35 centavos o 37 centavos. Tendría que manejarse una tarifa única, no puede pagarse una tarifa diferenciada cuando suba al tranvía o cuando suba a un alimentador, que en este caso deberá definirse, que es un bus de transporte urbano. Eso no está resuelto, Patricio. Yo siempre también manifiesto,
los problemas del tranvía todavía no empiezan o han pasado quizás en una primera etapa. Falta la segunda etapa en donde el sistema integrado no está resuelto. La Cámara de Transportes, que es un ente privado que presta un servicio público, que es el servicio de transporte público, no está o no tiene conocimiento ni del plan de movilidad ni de las condiciones de integración del sistema. Yo conozco que recién se han reunido, han tenido algún acercamiento, pero nada en concreto. La Cámara de Transportes ha pasado más de 2 años más, me parece que ya 4, tratando de que se incremente la tarifa de transporte público urbano, que era necesario revisarla, Patricio, ¿no? Eso también hay que ser claros. Habían 16 años en donde no se había tocado la tarifa, pero, ojo, siempre y cuando se cumplan las cerca de 30 condiciones de mejora del transporte, y eso no ha pasado. Yo ahí también soy clara, y es necesario que se dé un seguimiento permanente. Además, eso se establece en la ordenanza en el que se resolvió la mejora del servicio de transporte y, claro, se incrementaba la tarifa, pero siempre y cuando venga sumada la mejora del servicio, que eso es lo que la gente quiere. Este rato ya se están pagando los 30 centavos, el municipio le adeuda todavía la compensación del centavo y una compensación que existía en un periodo anterior que está pendiente justamente por el subsidio de la tarifa, de la media tarifa, y eso no se ha resuelto. Además, el municipio está en una condición económica compleja en este momento, ¿no? Y entonces el sistema integrado no tiene avanzado ni un 1%. Y claro, no podrá funcionar el tranvía de manera eficiente mientras no se integre el sistema. Porque además, tener una ruta, yo digo de norte a sur, de sur a norte también, en el retorno de cerca de 10 kilómetros, que no acogerá los más de 120.000 desplazamientos diarios que estaban previstos, serán menos de la mitad. 40.000 es un se sistema, dice, ¿no? Sí, es un sistema que no es sostenible financieramente, ¿no? Económicamente no se puede sostener. Además, es un sistema muy costoso. El anuncio del presidente sobre la tarifa especial, la tarifa eléctrica especial, es positivo, sin duda, pero no es todo. Hay varios, por supuesto. Los costos de mantenimiento, los propios costos de operación son bastante elevados, ¿no? Y eso tiene que asumirlos la municipalidad. Entonces, ahí hay una segunda etapa que no se ha avanzado en absolutamente nada, a pesar de que ya hay un contrato con Metro Tenerife para la operación del sistema, pero eso no resuelve lo que tiene que definirse respecto a la integración, ¿no? Ahora, el tema está entonces en buscar cómo hacerle viable al sistema, cómo lograr que el sistema funcione adecuadamente, y ese debe ser, entiendo, el interés de todos. En este momento, aportar con ideas, con soluciones, a encontrar un mecanismo válido que permita que una alternativa amigable con el ambiente, que le invita al ciudadano a dejar su vehículo, a usar este sistema integrado que usted acertadamente lo dice, que es con la bicicleta, con el autobús, con el tranvía, reducir el consumo de combustibles, gasolina, extra y súper, y utilizar el tranvía, que es un sistema que no genera mayor contaminación ambiental. Sin duda, es algo muy positivo que tenemos que manifestar en lo que la ciudad ha emprendido y poner como un ejemplo también a la ciudad de Cuenca, que es la que está preocupada de estos temas ambientales, de estos temas también de generar este sistema de comunicación moderno, nuevo, pero que va a tener esos inconvenientes en cuanto a lograr esos equilibrios financieros. Entonces, aquí viene el tema de agrandar el espacio para que nuestros señores asambleístas, nuestros representantes de la provincia, pues compartan esta preocupación también a nivel del país, porque parecería que el tema pasa por interesar al país sobre esta realidad que tendría la ciudad de Cuenca en este momento, señora concejala. Ahora que el proyecto está terminado en su fase de construcción, o prácticamente terminado, todavía hay algunos tramos que están siendo intervenidos, y obviamente todas las paradas, el ticketing todavía no está terminado. Se entiende que hasta diciembre hay un plazo para que se concluya estos rubros y estas obras. Ya cuando estamos en esa fase es necesario solventar precisamente las necesidades de financiamiento, como usted también lo manifiesta de manera acertada. Pero yo hago referencia, por ejemplo, a una familia de clase media que tiene un ingreso promedio, digamos que de cerca de $1,000 por mes, tendría o habría tenido la posibilidad, por ejemplo,
de comprarse un vehículo eléctrico. Le pregunto yo por qué. Claro, usted hace referencia de que es un sistema ambientalmente amigable, eso es cierto, pero también que tiene un costo elevado. ¿Hasta qué punto la ciudad podía asumir el costo de operación e implementación de este sistema? Esa es una pregunta que nos queda ahí siempre para respuesta, ¿no? Había que ajustarse, como se dice coloquialmente, hasta donde nos permitan las cobijas. Pero ahora hay que buscar una solución, eso es cierto, y más allá del subsidio, como manifestaba hace rato, creo que es necesario que este subsidio provenga también de un ingreso permanente por parte del gobierno nacional. La municipalidad tiene muchas competencias que asumir, ¿no? De hecho, ahora el subsidio que se prevé, que son de cerca de $3 millones, yo me atrevería a decir que es mucho más para la operación del tranvía, no tienen una fuente de financiamiento, ¿no? Eso hay que verlo en el presupuesto del próximo año. Nosotros estamos por atender una convocatoria en el Consejo Cantonal para reforma presupuestaria y también para la aprobación del presupuesto de este año, que es prorrogado para el siguiente porque son elecciones, y habrá que ver si los recursos van a haber para poder poner el sistema ya en marcha, ¿no? Se entiende que en marzo, de acuerdo a los cronogramas que el alcalde ha dicho, también habrá que esperar a ver si se cumplen, ya tendría que estar en servicio el tranvía, pero si no hemos avanzado en un sistema integrado, ninguna definición ya de tarifa y una socialización, además, Patricio, de un programa de educación vial que es fundamental. El tranvía es un sistema silencioso, y en el centro histórico, en donde tenemos una plataforma única, puede resultar peligroso. Y eso, la educación como tal, la información, la socialización, todavía no ha empezado. Y entonces ahí todavía hay una etapa pendiente. Legislación, por ejemplo, los trenes son vehículos que se matriculan, ¿no? Normalmente, y en nuestra legislación nacional, en la Ley de Tránsito y Transporte, no existe este tipo de transporte y de modalidad de transporte, por lo tanto es necesario que se reforme la ley. Y eso obviamente parte por una definición de la Asamblea Nacional de esta reforma y esta aprobación, ¿no? Entonces eso está pendiente también. Los trenes se matriculan normalmente, hay que contratar seguros además, y eso también implica recursos adicionales, ¿no? Eso no está previsto. Y no hay parqueaderos de borde, Patricio, eso también estuvo previsto en el presupuesto original, ahora ya no existen esos recursos, fueron invertidos en el tranvía que ya bordea cerca de $300 millones de inversión, de acuerdo a lo que en principio eran como 232 millones, y fíjese usted cuánto se ha incrementado, ¿no? Cuánto pudimos haber hecho si es que quizás hubiéramos planificado de mejor forma la intervención con estos recursos. Pero bueno, ya en este momento hay que tratar de ver la solución para que el sistema pueda funcionar. Y sí, la intervención de los compañeros y amigos asambleístas es fundamental, porque requerimos que el gobierno se involucre un poquito más. El municipio puede hacer un esfuerzo, pero le resultará muy complejo, tendrá que dejar de hacer algunas obras para que el sistema funcione, y entonces sería, como yo lo decía hace algún tiempo atrás también, un juguete caro que tendremos que mantener. Son temas sin duda importantes, ¿no? Que hay que tenerlos presentes y que hay que irlos abordando. Pero más allá de estos dos temas que hemos tratado, el tema de las frecuencias aéreas con el resto del país y el tema del tranvía, hay temas mucho más positivos, diría yo, mucho más agradables de conversar y que tienen relación precisamente con la gestión de la señora concejala. Bueno, ella está al frente, lidera la Comisión de Urbanismo. Cuenca avanza, Cuenca está desarrollando una tarea importante de despliegue urbano, y este despliegue urbano se lo realiza siempre con una planificación, y la planificación, de lo que vemos, está bastante acertada, ¿no? Habrá errores, habrá complicaciones, habrá problemas que se salen a veces de control, pero dentro de lo que se puede ver a la ciudad de Cuenca, uno percibe que es una de las ciudades más ordenadas y mejor planificadas en el país, cosa que no ocurre en otros lados, ¿no? Y eso precisamente es fruto de la tarea de quienes están en esta comisión de urbanismo, que trabajan todo el tiempo pensando en cómo organizar la ciudad. Cuéntenos, concejala, cómo está el tema de la Comisión de Urbanismo, en qué se ha pensado, cuál es el proceso de desarrollo que se viene para la ciudad.
La comisión ha tenido que enfrentar algunas dificultades y creo que es importante que lo diga, más allá de que tiene el apoyo de los técnicos, de los otros compañeros y compañeras concejales que son parte de la comisión, pero ha tenido una cantidad de trámites que muchas de las veces cada semana que sesiona, quizás es la comisión que más sesiona por todos los trámites que la entran. Cantidad, ¿no? Sí, cerca de 20 trámites por semana. Cada martes tenemos sesiones ordinarias y a veces el tiempo es insuficiente. Adicionalmente a eso, la comisión también tiene varias inspecciones en territorio, porque otra cosa es visitar los barrios y las comunidades que hacen este tipo de peticiones de planificación, y eso también requiere algún tiempo adicional. Y digo que ha tenido serias dificultades porque no hemos podido todavía aprobar por parte del Consejo Cantonal el nuevo plan urbano. La ordenanza que determina el uso y ocupación de suelo tiene cerca de 16 años de vigencia y claro, en este momento ya está obsoleta. Por eso es que la comisión tiene tantos trámites que atender, porque si el plan urbano que ya está aprobado en primer debate estuviera vigente, el nuevo plan urbano, ya únicamente de manera administrativa se resolverían las inquietudes, pero como eso no es posible, porque por ejemplo se atienden cambios de determinantes de uso y ocupación de suelo, en un lugar donde se podía construir 5 pisos, se pide ahora que se hagan 9, ¿no? Y claro, son lógicas de la dinámica urbana, de la consolidación de la ciudad, que tienen que atenderse necesariamente. Además, considerando que Cuenca tiene un costo de uso de suelo elevadísimo, es importante poder dar esta viabilidad y esta factibilidad de construir en altura. Ese ha sido el modelo territorial que ha sido planteado por la actual administración y lo hemos apoyado. Pero mientras no aprobemos el nuevo plan, seguimos atendiendo casos puntuales, ¿no? El plan urbano resuelve algunos equipamientos, resuelve algunas determinantes de uso de ocupación en varios sectores, la Remigio Crespo, la zona de Totoracocha, la propia Ordóñez Lazo, que es la que coge construcción en altura, la ruta tranviaria. Además, los frentistas de la ruta tranviaria tendrán una consideración especial. Hay una ordenanza específica precisamente para la ruta del tranvía, ¿no? Y eso han sido algunos temas que hemos abordado y quizás ahí hemos tratado de solventar los inconvenientes que se han venido presentando, pero hay otros temas más complejos y neurálgicos, como por ejemplo la zona de tolerancia. Esta comisión planteó una propuesta para que la actual zona de tolerancia, que no está definida así en el uso y ocupación de suelo, pueda regularse. ¿En qué sentido? En el sentido de que se defina un polígono específico en donde hay intervención de la policía, por ejemplo, y de entes de desarrollo social, como es el caso de la propia Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad, que podamos tener ahí puestos de auxilio inmediato, ¿no?, de la policía, en donde podamos tener equipamientos para los niños que habitan en esa zona. Y la idea de definir este polígono era poder regularizar las actividades, pero sobre todo controlarlas. Lamentablemente ha existido la oposición de la mayoría de moradores y no podemos planificar con la oposición de la gente. Esa es una realidad, necesitamos escucharles y por eso es que se ha detenido esa propuesta y estamos a la espera de más bien resolver una macrolocalización, quizás a un mediano plazo. Es muy difícil que podamos hacerlo en el corto plazo y poder más bien llevar estos locales hacia las afueras de la ciudad y poder más bien liberar esta zona, ¿no? Es un tema muy complejo, pero todavía no ha podido resolverse. Sin embargo, Patricio, ahí se necesita decisión política, ¿no? No solamente se puede hacer con buenas intenciones, hay que resolver con los votos de los concejales y el alcalde en el Consejo Cantonal qué se va a hacer en la zona de tolerancia, por un lado. Por otro lado, el mercado mayorista también. Se ha hecho un planteamiento, por ejemplo, de ubicarlo en la zona de Racar, sin embargo, la planificación todavía no está aprobada y estos son los temas que más complejos han resultado. Pero de ahí hay otras replanificaciones de vías, intervenciones de equipamientos, de parques en barrios, de cambios de dinámicas territoriales que sí han pasado por la comisión. Bueno, son también parte de esta infraestructura que necesita la ciudad. Estos equipamientos urbanos que deben ser ubicados en algún lugar y que hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscar con ese apoyo también de la gente, pero va a ser difícil, ¿no? Siempre tener un tipo de estos equipamientos cerca de la casa, nadie quiere. Así es. Nadie quiere y eso hace pensar en buscar espacios quizás más alejados o que no tengan vivienda cerca. Bueno, son
tareas que se tiene planteada entonces la Comisión de Urbanismo. Y la ciudad, ¿usted hacia dónde ve que avanza? ¿Cuál es la zona de mayor desarrollo? Bueno, se hablaba siempre de que Chayabamba era una zona de gran impacto en el tema de urbanismo, pero ¿hacia dónde más crece la ciudad? Usted hacía referencia a la importancia que tienen los equipamientos y yo hago referencia complementariamente a eso, a la dificultad que tiene nuestra condición geográfica por las zonas montañosas, por ejemplo. No somos como Guayaquil, que tiene una zona amplia, plana, de topografía favorable para poder acoger vivienda, para poder acoger parques, áreas verdes. La situación de Cuenca, además, tiene unas zonas de riesgo y de vulnerabilidad muy considerables, ¿no? Y eso evita o limita que podamos disponer de un suelo que acoja este tipo de usos, ¿no? Por eso es que hay que pensar, como le decía yo al inicio de la entrevista, en ser una ciudad-región y que también comparta ciertos equipamientos con cantones vecinos. Algo positivo, por ejemplo, de la visita del presidente hacía referencia al uso de suelo que se dará en el límite entre la provincia del Cañar y la provincia de la Azuay, y obviamente un cantón vecino y un cantón amigo que es Azogues, y en ese límite se piensa implantar un uso industrial. Qué bueno que así sea, porque Cuenca tiene complicaciones para acoger nuevos usos industriales, además por nuestras consideraciones ambientales, ¿no? Eso es lo que se debería pensar, ¿no? También en mancomunidades, pero eso también requiere una visión política y ojalá podamos pensar en eso a futuro. En el caso de la vivienda de interés social, por ejemplo, se ha trabajado en las reservas de uso de suelo en algunos sectores, pero eso genera inconformidad de las personas que son afectadas en su propiedad. Además, considerando que Cuenca tiene un costo de suelo alto, como también hacía referencia hace un momento. Entonces, para una familia, por ejemplo, es difícil poder acceder, no digo yo que a la construcción de una vivienda, a la compra del terreno. Eso es lo complicado en nuestra ciudad. Y mientras no tengamos una herramienta de gestión del territorio, es difícil que podamos compensar esa afección, esa declaratoria de utilidad pública para poder hacer vivienda de interés social y poder compartir ese uso con las personas que son afectadas en su propiedad. Esos son los temas complejos que también requieren atenderse, ¿no? Pero yo creo que la propuesta que ha tenido la municipalidad en ese sentido de poder generar policentricidades, por ejemplo, y usted me preguntaba ¿en dónde está creciendo la ciudad? Precisamente estas policentricidades están definidas en zonas en donde hay crecimiento de vivienda, crecimiento residencial. La parroquia Ricaurte es una de ellas, es una parroquia que prácticamente se ha vuelto urbana. Yo creo que la próxima administración municipal debe pensar seriamente en si esta parroquia debe seguir siendo rural o puede pasar a ser urbana. Yo creo que hay que analizar eso. Los proyectos de vivienda de interés social de la actual administración están precisamente en esta zona. Y es importante que pensemos más bien en priorizar, intervenir con obra pública en este sector y más bien sumarle al área urbana que tiene la ciudad, ¿no? Hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que hay otras parroquias como el caso de Baños, por ejemplo, la parroquia El Valle, que están conurbanadas muy cercanas y casi no se siente el límite entre las parroquias urbanas y rurales, y eso es algo que necesita revisarse. En donde hay este crecimiento, he hecho referencia ya a las parroquias rurales que están acogiendo este tipo de usos de suelo. Chayabamba, por ejemplo, también se ha consolidado a pesar de que tiene una condicionante de riesgos y de deslizamientos y de movimientos de tierras que puede resultar muy complejo para lograr consolidar este sector, pero ya la dinámica territorial allá también está cambiando, ¿no? Y creo que eso tiene que revisarse en las nuevas herramientas de planificación. La planificación de Chayabamba del año 2012 ha sido revisada decenas de veces. Hemos tenido que cambiar determinantes de uso y ocupación de suelo en el Consejo Cantonal en reiteradas ocasiones. Por eso es necesario que revisemos la planificación integral. Y eso es algo que viene también de la mano de un plan general de la ciudad, porque parece ser también que no hay un plan de desarrollo también de la ciudad. Alguien nos decía, el último plan, y tal vez usted lo ratificaba, se armó en la época del alcalde Fernando Cordero. Así es. Y desde ahí como que no ha existido un plan general de ordenamiento de la ciudad.
pero que es necesario también ya tratarlo. Me dice usted que está ya en debate, en primer debate, ya un avance de esto, y se espera, será en el mes de enero tal vez, avanzar con esto. Este momento dependerá de la administración y del señor alcalde para ver cuándo lo vuelve a convocar en un punto del orden del día. Pero hay que diferenciar dos cosas. El plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es una planificación macro, está vigente y actualizada en el 2015, cuando se actualiza el PDOT, que se llama, en cada cambio de administración. Por ejemplo, en la planificación nacional se actualizó también el Plan Nacional del Buen Vivir en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Cuando asumen la nueva administración presidencial, se actualiza esta planificación. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales y provinciales, se actualiza cuando se cambia de autoridad. Y eso sucedió en el año 2015, a pesar de que las elecciones fueron en el 2014. Pero ese año tomó el tiempo del análisis de diagnóstico y la propuesta que se aprobó en el 2015, ¿no? Ahora tendrá que actualizarse, yo entendería que para el año 2019 o 2020. Ese es el plan general. De ahí aterrizan planificaciones más específicas, que es el plan urbano, al que hago referencia, que está aprobado en primer debate. El plan urbano, en cambio, ya territorializa y aterriza, por ejemplo, las condicionantes de intervención en determinado sector. Aquí usted podrá hacer vivienda, aquí podrá ser uso industrial, esto es uso forestal, aquí usted no puede hacer nada, esto es margen de protección, tiene que retirarse 50 metros. Sí, eso aterriza en el plan urbano, que es una herramienta mucho más específica y que estamos esperando que se apruebe. Cuando en el primer debate se solicitó que se elabore la ordenanza específica, porque el modelo territorial está listo, pero la ordenanza que desglosa cómo aplicarla es la que está pendiente. Y entiendo que se está elaborando ya. ¿Cuándo? Dependerá de la administración. Nosotros desde la comisión hemos impulsado para que esto suceda lo más pronto. Le agradezco la aclaración. También la señora concejala preside la Comisión de Obras Públicas. También temas importantes y álgidos, la vialidad en nuestra ciudad. Y en ese contexto, ¿cómo ha avanzado la comisión, señora concejala? La comisión ha sesionado cuando han habido peticiones, por ejemplo, de ciudadanos que se sienten afectados por intervenciones en obras públicas, o cuando hay, por ejemplo, quejas de cobros excesivos por intervenciones del proyecto Barrio para Mejor Vivir. Y entonces ahí apoyamos, porque recuerde usted que los concejales tenemos competencias para legislar y fiscalizar. Más allá de ejecutar proyectos o de intervenir en proyectos, esa es competencia netamente del alcalde. Nosotros lo que hacemos es revisar, precautelar que efectivamente estas obras se ejecuten como están previstas y que, claro, los ciudadanos no se sientan afectados. Las obras públicas que hace el municipio y sus empresas públicas, ojo, se recuperan, es decir, se cobran al contribuyente, se cobran al beneficiario o al usuario en absolutamente todos sus rubros, inclusive con los costos administrativos. Por eso yo suelo decir, y esto ya como una posición política, cuando se interviene o se inaugura una obra, a quien deberíamos agradecerle no es a la autoridad, es al ciudadano, que es el que ha pagado por esa obra. Cada parque que ha sido remodelado, intervenido, readecuado o construido es pagado por nosotros. Por eso es necesario que además cuidemos estos equipamientos, ¿no? Es importante recalcar eso. Y lo que la comisión hace es verificar que los procesos de contratación, por ejemplo, sean transparentes, sean de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y de que se democratice la participación. Eso logramos con el crédito de la Corporación Financiera Nacional y de la CAF también, que ayudó con el préstamo de cerca de 63 millones de dólares para poder intervenir. Entendemos que el cronograma sigue avanzando de manera correcta como estuvo previsto, y hasta el 2019 se intervendrán muchas vías más, ¿no? Claro, esto parte también desde una priorización ciudadana. Cuando el municipio hace sus asambleas ciudadanas, prioriza la intervención, que es lo que quieren los ciudadanos del barrio o de la comunidad o de la parroquia que se haga. Entonces se prioriza y luego se presupuesta para el siguiente año, ¿no? Ha avanzado, yo creo que ese es el programa más importante que tiene la municipalidad, porque además son recursos que se van desembolsando en función del cronograma de intervención, y eso avanza progresivamente, ¿no? Aparte de eso, están los parques que también ha construido el municipio,
yo no sé si son un megaparque, eso la ciudadanía lo tiene que valorar. De acuerdo al propio PDOT, un megaparque podría abordar las 100 hectáreas. El Parque La Libertad, por ejemplo, no tiene esa extensión. Sin embargo, es un parque que además entiendo que servirá a las personas que habitan en el sector y a otras personas que también pudieran visitarlo. Hay que aprovechar los equipamientos, hay que cuidar los equipamientos, eso digo yo, más allá de las deudas de oferta de campaña que puedan quedar. Pero es positivo, ¿no? Las intervenciones en este tipo de obras son positivas y la gente lo ve bien. Y yo creo que hay que impulsarlas y apoyarlas, a pesar de los retrasos, ¿no? Eso también es importante. La Comisión de Obras Públicas también, conjuntamente con la Comisión de Fiscalización, ha dado seguimiento a la construcción de obras. Por ejemplo, el Parque La Libertad tuvo retraso de 8 meses, ¿no?, en su construcción. Y eso también son recursos adicionales. Ahí estuvimos, fiscalizando permanentemente que la obra se construya. Ya los retrasos los tiene que asumir quien los haya provocado. Bueno, y ahora que habla de estos equipamientos, también mucha gente dice, bueno, con la llegada de estos equipamientos también llegan a veces la inseguridad, ¿no? Entonces es necesario también apoyar con ese control, con ese tema de seguimiento en estos espacios para brindar seguridad también a los vecinos, brindar seguridad también a quienes llegan a estas áreas. Y que sea un espacio de distracción y de diversión, no un espacio en donde van a sufrir o a tener sustos innecesarios, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es importante también. Por eso es importante las dinámicas urbanas, pero las dinámicas urbanos sociales, ¿no? ¿Cómo se usan estos equipamientos? Yo recuerdo en la zona de la Avenida de las Américas y la Avenida Loja, por la zona del Corral Centro más o menos, hay un parque que se intervino. Y este parque lamentablemente estaba siendo utilizado para personas que llegaban a libar. Y claro, había un inconveniente de iluminación que luego se solucionó, pero aún así los vecinos no podían disfrutar de su parque porque tenían temor por las personas que estaban haciendo mal uso de este sector, de esta zona, de este equipamiento, ¿no? Es importante también qué actividades promovemos en el parque. Por ejemplo, la bailoterapia, que más allá de tener como objeto el acondicionamiento físico, más bien lo que hizo como buena experiencia fue esta red social en donde se generaron hasta directivas para poder, ¿no?, así es, entre los vecinos y que permitían un buen uso del espacio público. Entonces es muy positivo, por eso es importante complementar con estas actividades adicionales, escuelas de fútbol, academias, actividades con niños, con jóvenes, campeonatos. Eso también es importante que se complemente, además de las condiciones de seguridad que tiene que ofrecerlas también la Policía Municipal o Guardia Ciudadana. Ojo, pero no es competencia exclusiva de la Guardia Ciudadana, ¿no? También es competencia, o principalmente es competencia de la Policía Nacional. Y por eso es necesario mantener un vínculo permanente con la gobernación, con la propia policía o con los entes de gobierno del régimen seccional dependiente. Ahora hay otro tema, ahora que me viene a la mente, si bien ya tratamos del tema urbano, hay este tema del centro histórico, ¿no? Entiendo que también esta Comisión de Centro Histórico tiene mucha relación con la Comisión de Urbanismo. Y este cuidado que hay que hacer a nuestro centro de la ciudad, a la zona cero. Y más allá, esta corriente de personas que han llegado de fuera del país, de fuera de la ciudad, bueno, que son bienvenidos, ¿no? Que son bienvenidos. Les recibimos siempre con afecto, con los brazos abiertos. Pero también les pedimos que se organicen, que se ordenen, que no desordenen la ciudad, porque hay este problema de las ventas ambulantes, que ha aumentado tremendamente. Cuenca se ha convertido en un gran espacio de ventas ambulantes. Hay que buscar un mecanismo para darles ocupación a todas las personas que están haciendo esa tarea. Pero es también obligación, diría yo, de la municipalidad, el velar para el uso adecuado de estos espacios públicos. ¿Cómo abordar ese tema, señora concejala? Estos años han sido de una valoración, en el caso del comercio autónomo, yo diría un poco triste. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución establece o estipula el derecho al trabajo, lo importante también es que podamos mantener este comercio, este tipo de actividades de manera ordenada. La ciudad se ha convertido, y pasó esto en el centro histórico, sobre todo por la ejecución del proyecto Tranvía, en una feria permanente.
Usted recordará que se hacían actividades en época de Navidad, en el Día de la Madre, en días festivos, en algunos feriados o algunos fines de semana, en donde usted encontraba siempre carpas en el centro. Y el centro histórico y sus calles no están hechas para un comercio permanente o para una feria itinerante, ¿no? Para eso es que incluso se definieron algunos otros equipamientos. Por ejemplo, la plaza itinerante de Narancay permitía, en el caso de la Feria Libre, recuperar algunos espacios de circulación de las amas de casa, de las personas que van a hacer sus compras ahí, y también reubicar personas que estaban en el centro histórico. Y se dijo que en el caso de la plaza itinerante de Narancay iba a tener un periodo de funcionamiento de cerca de 18 meses. Han pasado 3 años y medio, ¿no? Y la plaza sigue ahí. Y tenemos muchos más comerciantes autónomos, personas en el centro histórico que están en cada esquina vendiendo sus productos. Ese control, aunque pueda resultar complejo políticamente para la administración, tiene que asumirse. Es necesario. No podemos tener, por ejemplo, en el Parque Calderón, en la esquina de la calle Sucre y Benigno Malo, venta de carnes asadas en un pequeño kiosco. Eso no es posible. Nuestra condición de patrimonio cultural de la humanidad no permite que tengamos un desorden en la generación de comercio en el centro. Sin embargo, han habido también algunas quejas por parte de los comerciantes autónomos del excesivo control por parte de la Guardia Ciudadana. Para eso es necesario generar una política pública y no solamente apagar el incendio del momento, de retirar ese instante a quienes están vendiendo sus productos ahí, porque luego regresan. Es necesaria una política integral. Yo he visto en un par de ocasiones al alcalde entregar carnets, ¿no? Se carnetiza, se genera un catastro de los comerciantes autónomos, pero eso no les ayuda mayormente, no se les da un espacio definitivo para que ellos puedan obtener sus ingresos, porque también hay familias detrás de esos emprendimientos, ¿no? Pero sí es necesario controlarlo. Creo que ahí hay una deuda, tanto de la administración municipal cuanto del Consejo Cantonal, ¿no? No hemos logrado generar una política pública que les pueda más bien dar un acompañamiento permanente y solventar esa necesidad de trabajo. Y es un tema álgido, ¿no? Que es de inmediata atención, porque esto va creciendo y puede salirse de control. Bueno, yo le quiero pedir a la señora concejala permiso para poder salir a una pausa. Claro que sí. E invitarles a continuar con nosotros, porque estamos conversando con la ingeniera Dora Ordóñez. Ella es concejala de aquí de la ciudad de Cuenca, que ha desarrollado una importante gestión y que nos está comentando de temas que sin duda son de su interés. Hacemos una pausa corta, ya venimos, no se vayan, no nos vayan a dejar solos. La mente más creativa y las manos más prodigiosas se unen para enseñarte cómo hacer de pequeños detalles grandes soluciones en tu hogar. Aprende con Manualidades TV todos los lunes, miércoles y viernes a las 17:30 por Telecuenca, el canal de la ciudad.
solo aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Recordarles que estamos emitiendo esta señal a través del canal 2 de televisión de aquí de la ciudad de Cuenca, el canal de la ciudad. También nos están observando en la ciudad de Azogues a través del canal 26, en todo el territorio nacional a través de la página telecuenca.es, en la señal del live stream, también en las plataformas de YouTube y en las plataformas de Facebook. Así es que un saludo a quienes se unen y les invito a comentar sobre este tema de las ventas informales, ¿no? ¿Cree usted que debe continuar las ventas informales en la ciudad? ¿Cuál es el mecanismo de solución? ¿La Guardia Ciudadana está actuando adecuadamente? Pues les invito a participar. Se abre el diálogo a través de esa plataforma de Facebook. Bueno, señora concejala, ¿cómo ve el tema de la Guardia Ciudadana entonces en esta gestión? Bueno, ahí yo he mantenido también una defensa permanente en el caso de los miembros de la Guardia Ciudadana que han sido agredidos, cuando por ejemplo se ha hecho el control de las ventas informales en el centro histórico sobre todo, y cuando se ha hecho el control de las personas que están libando en vía pública, ¿no? En el 2016 nosotros en el Consejo Cantonal aprobamos una ordenanza que prohibía el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos, y claro, hay un procedimiento en donde la Guardia Ciudadana se acerca, le entrega una boleta y hay una multa económica, y ha sucedido en muchas ocasiones y ventajosamente se han podido judicializar estos casos, ¿no? Se han entregado los procesos para que Fiscalía sea quien los lleve adelante y efectivamente se sancione a los responsables de haber agredido a la autoridad, que en este caso es la Guardia Ciudadana, que lo único que hace es cumplir la ley. Ha sucedido lo propio con algunos agentes de tránsito. Yo incluso a veces en el marco de las conversaciones con mi familia he dicho categóricamente, la ley está para cumplirse, ¿no? Y si es que, por ejemplo, yo tengo un vehículo con vidrios polarizados y la gente me emite una notificación o me cita por este motivo, tengo que asumirlo, no tengo que insultarle, ¿no? Entonces creo que eso requiere también el compromiso ciudadano. Debemos siempre mejor ser buenos ciudadanos. Además, yo he dicho otras veces también, por ejemplo, la empresa de movilidad tiene ingresos por las multas. Y yo decía, ya no le den más plata al EMOV, ¿no? Cumplamos la ley y evitemos que sean los vehículos remolcados o que nos dejen pegando un sello en la ventana del carro, ¿no? Eso requiere también mucho compromiso ciudadano. Y claro, cuando han habido también abusos por parte de los agentes, que han sido casos muy puntuales, estos se conocen también en el directorio del EMOV y se generan sugerencias o se pide que se sancione, de ser el caso. Pero es necesario que tengamos una buena convivencia y eso parte por tener conciencia ciudadana y por también ser solidarios, digo yo, ¿no? De llevarnos bien entre todos, porque la ciudad es de todos y hay que cuidarla y hay que construir también una buena convivencia. Bueno, y nos habla del EMOV la señora concejala, porque también es miembro del directorio de esta empresa de movilidad y ordenamiento vehicular. Bien, hablar del EMOV es hablar también de un proceso importante de organización del tráfico en la ciudad. Ayer veíamos una nota que nos había preparado uno de nuestros reporteros y que hacía relación a este interceptor de tráfico, este redondel que se había construido en las Américas y 1 de Mayo, que de alguna manera brindaba una importante solución al flujo vehicular que llegaba desde la 1 de Mayo hacia las Américas, y que hoy prácticamente ya no habían colas, o el tiempo de espera no era mayor a 90 segundos. Se están trabajando entonces en ese tipo de actividades, en ese tipo de acciones para, una vez que se ha solucionado, digamos así, de alguna manera, se ha solucionado este inconveniente, este trancón que era la construcción del tranvía, que tenía que la ciudad cambiar su sentido de las vías, que teníamos que buscar vías alternas, quienes íbamos hacia el sur de la ciudad, a la zona esta de la Don Bosco y Loja, bueno, la vía de la Loja se hizo doble carril en la zona del puente, antes de llegar a la 1 de Mayo, en ese puente de piedra que está construido ahí, ¿no? Que es tan bonita esa zona. Y bueno, todas estas tareas sin duda deben ser preocupación de la empresa de movilidad.
y ordenamiento. ¿Cómo están avanzando en estas tareas de volver a la normal circulación o mantener o cambiarlas? El control de tránsito es competencia de la empresa de movilidad. La planificación de la intervención en redondeles, por ejemplo, o intercambiadores de tránsito, eso le corresponde a la Dirección Municipal de Tránsito, ¿no? Entonces, el control de tránsito y transporte es la EMOV a través de sus agentes, ¿no? El redondel de la 1 de Mayo y Avenida de las Américas sin duda alivia todo el tránsito que también viene desde la zona de La Solano, inclusive hacia Misicata, en donde hay una gran afluencia de personas y de vehículos. Este redondel estaba considerado dentro de la intervención del proyecto tranvía, pero hay un punto importante ahí. Cuando empiecen a pasar los trenes, es necesario poder respetar el paso prioritario que tendrá el tranvía. Va a tener prioridad siempre. Y se entiende además que cada tren pasará después de 6 minutos, ¿no? Cada uno. Entonces, habrá que ver cómo vamos en la marcha en blanco, que es aquella que definirá las pruebas de los trenes, y sobre todo para que la ciudadanía se acople al paso del tranvía, y habrá que ver qué pasa nuevamente con el tránsito ahí, ¿no? Porque claro, este rato está liberado porque no tenemos mayor circulación por parte ni de los buses, incluso en la Avenida de las Américas. Entonces, ahí hay una etapa complementaria todavía, que es a la que hacía referencia hace rato, de la educación vial, que todavía está pendiente, ¿no? Pero la empresa de movilidad además ha hecho un gran trabajo. Yo ahí debo reconocer al gerente de la empresa, al doctor Adrián Castro, que le ha puesto mucho empeño, le ha puesto mucho corazón a la gestión de la EMOV, que ha tenido dificultades económicas también, ¿no? Porque hay deudas por parte del gobierno que no se entregaron algunos recursos después de que asumimos la competencia de tránsito, y hay una deuda pendiente de cerca de $4 millones que ha tenido que venirla asumiendo permanentemente la empresa de movilidad, ¿no? Tenemos casi 400 agentes de tránsito que están encargados de precautelar la seguridad de los transportistas, de los transeúntes, de los peatones, de los biciusuarios, y entonces además están en todas las parroquias rurales también. Yo vivo en Ricaurte, y Ricaurte, por ejemplo, tiene permanente presencia de agentes civiles de tránsito que además controlan el tránsito informal, ¿no? Entonces son algunas competencias que han tenido que asumir y que tampoco les ha resultado fácil, ¿no? Porque ellos son quienes controlan, ellos son la ley, y claro, la ciudadanía a veces es un poco reacia a que nos controlen en ese sentido, ¿no? Pero creo que ha tenido una buena gestión. Por ejemplo, el proyecto de bicicleta pública fue planteado por la EMOV y se ha iniciado prácticamente, ¿no? Ahora, la bicicleta pública tiene que integrarse al sistema integrado, que es lo que hablábamos al inicio de la entrevista: tranvía, buses urbanos y la bicicleta pública, ¿no? Eso todavía está pendiente de integrarse, y bueno, habrá que ver cómo funciona. Todo con un solo costo, ¿no es cierto? Se entiende que tiene que manejarse con un solo pago. Que si estaría hablando de 35 centavos sería ese. Sería 35 centavos. Yo uso la bicicleta, me voy desde mi casa o desde el... A ver, ¿cómo sería el asunto? Tiene que haber una zona donde estén las bicicletas. Sí, claro. Las paradas de las bicicletas. Llego hasta allá, tomo la bicicleta, la dejo en otra parada, tomo el bus. Así es. Luego llego a la parada del tranvía, tomo el tranvía. Exactamente. Nuevamente me bajo, tomo el bus, tomo la bicicleta. Usted ha utilizado un término interesante, ¿no? El biciusuario. Yo lo llamaba ciclistas, ¿no? Pero me parece muy... elegante. Es que además, no solo son los deportistas, ¿no? Los ciclistas que hacen deporte o que tienen actividad física, ¿no? O que lo hacen los fines de semana como recreación. El biciusuario es aquel que se transporta en bicicleta a su trabajo y a su vivienda. Y ahí también es necesario que se integren y se definan ya las ciclovías, ¿no? Que conecten además destinos. Recordará usted que en la administración anterior se hizo una ciclovía que nos llevaba al río, en la avenida Solano, y no nos permitía subir hacia el centro histórico. Entonces, sí, ¿no? Eso es que no hay continuidad. No hay continuidad. Usted entra en una de estas vías y por ahí se encontró con el fin, no le lleva a ningún lado. Así ¿no? es. Entonces, como que sí está de organizar. Era necesario conectar destinos. Se ha incrementado el número de kilómetros de vías, eso también hay que reconocerlo. Es una gestión de la empresa de movilidad. Y eso es positivo, pero todavía hace falta mucho por hacer. Por ejemplo, enseñarle a la propia gente que así como el biciusuario merece respeto, por ejemplo, el peatón también merece respeto por parte del biciusuario. Entonces, hay una ordenanza súper interesante, la ordenanza de movilidad activa, que la impulsamos
con la EMOB, estuvo la Comisión de Movilidad con el compañero concejal entonces, Marco Ávila, Cristian Zamora, Narcisa Gordillo y mi persona, que somos parte de esa comisión. Impulsamos este proyecto de ordenanza bien interesante, que además, como elemento importante, define recursos para que se puedan intervenir en ciclovías, por ejemplo. Sin plata no se puede hacer nada. Lo importante de la ordenanza es que resuelve sobre los recursos que son necesarios. Ahora, bueno, ya avanzando en este proceso, hemos abordado temas de la Comisión de Urbanismo, de la Comisión de Obras Públicas, nos hemos centrado un poco también en el tema del control urbano, hemos abordado el tema de la movilidad a través de la empresa de movilidad y ordenamiento, y me uno a esa felicitación, a ese saludo a Andrés. Al gerente Adrián. Adrián Castro. Al gerente Adrián Castro, ¿no? Por esa labor que viene desarrollando y que la gente ve con buenos ojos, ¿no? Hay días también que la gente sale dispuesta a confrontar con todo, ¿no? Y como está apurada, pues ahí por ahí le detiene un agente de tránsito y le trata de golpear, pues, ¿no? Esas cosas hay que ir cambiando. Todavía nos toca aprender a salir a tiempo, salir con un poco de tiempo para poder enfrentar estas dificultades que hay en el tráfico, los problemas que hay por la construcción de obras, que están pintando una calle, que están poniendo señalización. Bueno, hay que tener esa paciencia también y salir con el tiempo adecuado como para poder esperar esos segundos o esos minutos que haya que hacerlo. Y no ir con ese ánimo de agresivo. Por ahí alguien nos detiene, lo primero es a insultarle, ¿no? A atacarle, a tratarle mal, a ofenderle. Y si un vehículo se paró delante porque está dando paso en un paso cebra a peatones, pues a clavarle el pito. Eso como que todavía nos toca reflexionar la gestión que estamos haciendo cuando salimos a una vía, cuando utilizamos una calzada que es de uso público, que es de uso de todos, no es para mi exclusivo uso. Yo no me puedo estacionar donde sea. Por aquí es línea de bus, pues aquí me estaciono. ¿Y por qué me estaciono? Porque bajé a alguien a que haga una compra aquí en la farmacia, o que deje estas cosas aquí en este almacén. No, eso no hay cómo hacer, ¿no? Y esas cosas hay que irnos ordenando, pero ¿cómo llegar a concientizarnos adecuadamente? Tareas importantes desde las aulas de clase, como que nos falta abordar ese espacio desde los pequeños, desde los que están formándose, a fin de que respetemos, no la ley, porque la ley no es más que el reflejo de lo que la sociedad necesita para una adecuada gestión. Respetemos al otro, respetemos a ese convivir adecuado. Y así, con estas ideas rápidas que me salen, y perdone esta digresión, señora concejala, ¿cómo ha analizado usted la gestión de la ciudad, cómo ha avanzado la municipalidad en este periodo? Que bueno, estamos ya llegando al final de este periodo. Yo creo que han habido esfuerzos para poder solucionar problemas de manera puntual. Es verdad que a esta administración le tocó asumir la ejecución del proyecto Tranvía, y eso hizo que demore en otras prioridades que probablemente pudieron haber existido para encaminar la ciudad hacia el 2030, hacia el 2050. Hay que pensar ya en la ciudad de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es momento, porque si ahora, por ejemplo, no hacemos reserva de uso de suelos para vías, para parques, para equipamientos, para nueva vivienda, a futuro la van a tener muy difícil las próximas generaciones. Por eso es necesario pensar ahora, como lo hicieron algunas autoridades hace muchos años. Yo debo reconocer, por ejemplo, la gestión del exalcalde Cordero. Creo que positivamente definió herramientas de planificación que permitieron llevar a la ciudad hacia lo que ahora es. Pero en este momento ya hay otra dinámica urbana y hay que pensar ya en esta ciudad intermedia que además empieza a acoger, Patricio, personas que vienen desde cantones vecinos, desde otras provincias. Eso ha sucedido históricamente, ¿no? Vienen estudiantes de otros lugares a la universidad y se quedan habitando en Cuenca. Entonces tenemos cuencanos y cuencanas de nacimiento y cuencanos que se han quedado a vivir aquí y que se vuelven un ciudadano más de esta urbe, ¿no? Y por eso es necesario empezar a pensar en qué ciudad queremos a futuro. Una ciudad que sea ambientalmente amigable, como decía hace rato, que precautele, por ejemplo, sus recursos hídricos. Y como parte de la Comisión de Ambiente también hemos podido generar algunas iniciativas. Para nosotros, por ejemplo, la minería en los páramos debería estar prohibida.
en absolutamente todas sus fases, ni siquiera en exploración, peor en explotación avanzada, ¿no? No deberían mantenerse las concesiones en las zonas aledañas y colindantes al Parque Natural del Cajas. Esa es una posición que hemos tenido permanentemente. Ventajosamente, el Consejo Cantonal también sacó una resolución en donde se declaró a los páramos territorio libre de minería. Y esa resolución la vamos a defender. Y de hecho, en la propia sesión del Consejo Cantonal tuvimos a 2 ciudadanas también solicitando que se haga una consulta o que se suspendan permanentemente las actividades de minería en estas zonas que son de ecosistemas muy frágiles, ¿no? Eso vamos a defender. Por ejemplo, esa debería ser una línea de actuación permanente. Más allá de seguir construyendo parques, hay que cuidar el agua del futuro. No solo la calidad, sino la cantidad. Y AETAPA dice que para el año 2030 vamos a tener problemas de dotación de agua, que nos va a faltar por el número de habitantes que existirán en esa fecha. Por eso ahí tenemos un compromiso vital, además, es un compromiso de vida. Eso como una línea, ¿no? Pero los temas de movilidad, tránsito y transporte también tienen que proyectarse y configurarse a futuro. Los temas de vivienda de interés social, el recuperar, por ejemplo, el centro histórico para habitar el centro histórico, definir una nueva dinámica turística, Patricio, entre sábado y domingo, porque esa ha sido además históricamente nuestra lógica familiar. Siempre estamos fuera, vamos a los cantones vecinos, paseamos o descansamos, pero el centro histórico duerme y tenemos turistas que no tienen que hacer el centro histórico. Eso hay que repensarlo. Si queremos generar empleo, si los comerciantes autónomos, por ejemplo, quieren tener la posibilidad de tener más recursos, habría que pensar quizás en la posibilidad de que sábados y domingos trabajemos y que descansemos el lunes. Es una propuesta, deberíamos pensar en eso. Otra alternativa para mejorar el tránsito en el centro histórico, por ejemplo, sería mantener una jornada única de trabajo, que el propio municipio, las empresas, los ministerios que tienen sus oficinas, la gobernación, puedan hacer una jornada en donde 4:30 de la tarde cambie la dinámica del centro histórico y se vuelva turística y ya no administrativa, ¿sí? Y además descongestionamos el centro, porque el principal motivo de viaje por el que vamos al centro histórico es precisamente por atender nuestros trámites municipales, por ejemplo, en algunos casos compras, pero fundamentalmente es para hacer nuestra tramitología. Pero la ciudad, bueno, interesante la propuesta, ¿no? Esta de trabajar sábado y domingo y descansar lunes, que podría ser una alternativa válida. Otra podría ser revisar el tema laboral también para dar ciertos incentivos a quienes trabajan los días sábados y domingos. Exacto. Otra podría ser, bueno, una cantidad de cosas, pero me llega a la mente también el momento que usted dice que se cambia la dinámica de la ciudad cuando se cierran las atenciones administrativas. Yo veo, por ejemplo, con preocupación, a partir de las 6 de la tarde, el centro histórico de la ciudad cambia de población. Es inhabitable también. Cambia de población. Ah, sí. ¿No? Salió la gente que vino a hacer sus trámites, que trabaja en sus oficinas, que están en actividad bancaria, administrativa, judicial, lo que sea. Pero ya ingresa el tema de la venta informal, ingresa el señor con la carretilla, que usted acertadamente dice, con sus chuzos, con su carnecita, con cosas, generan una cantidad de humo, pasa por los locales en donde están todavía atendiendo, ¿no? Gente, comerciantes que están con sus, que tienen ropa de tienda de ropa, vestidos, y que están exhibidos, ¿no? Pasa con la carretillita y ya se impregnó con ese olor de carne, todo local. Patricio, pero lo peor de todo son las actividades ilícitas. Por ejemplo, en la Plaza La Merced es muy claro y conocemos que existe venta de estupefacientes y drogas, por ejemplo, ¿no? Eso es otro problema que se da en el centro cuando se inhabita, cuando hay inseguridad, cuando se queda desolado. Por eso hay que recuperar esa actividad dinámica, que sea nocturna, pero que sea segura. Eso debería pensarse. Sí, totalmente de acuerdo, y eso es una iniciativa importante. Ahora, el hecho va justamente a esto, ¿no? ¿Y quién lleva su ventita informal? También o le dan su paquetito de esas cosas, o él es un expendedor o algo. Claro. ¿No? Entonces, cambia la dinámica de la gente. Y usted ve que a partir de las 6 de la tarde el centro empieza a poblarse de otro tipo de gente. Como que, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? Claro. No los conozco.
Y es porque se cerraron el gran atractivo que tiene el centro, que es la parte administrativa, la parte bancaria, la parte jurídica, la parte judicial, lo que sea. Se cerró eso, se acabó el centro e ingresan otro tipo de actividades. A esperar quizás las universidades que tienen el centro, la Universidad Católica por ejemplo tiene en el centro sus facultades, a estar cerca de los estudiantes para ofrecerles esta carne. Me refiero a la venta de la carne en palito, no la otra cosa, la carne en palito, los chuzos, esas cosas. A ofrecer a quienes están hasta las 9, 10 de la noche en sus actividades educativas. Entonces es necesario pensar bien cómo hacer que el centro se repueble, se repoble, no sé cuál es la palabra adecuada. Que vuelva la gente al centro. Se vuelva a habitar. Se vuelva a habitar, sí. Y veo una iniciativa importante aquí en el sector de lo que era la escuela de La Salle, que luego fue la escuela Miguel Ángel Estrella, en el centro, en la Gran Colombia y Borrero, que van a convertir eso en una zona de vivienda económica, ¿no? Vivienda de interés social. Vivienda de interés social, que me parece muy acertado, porque han planificado ahí como un parquecito también, Sí, también. Van a elevar Sí. 7 pisos, me Sí. parece. Sí, justamente la idea es rehabilitar esa zona. Eso va a traer Así mucho. Esas son Y iniciativas. se vuelve más segura, porque la propia gente cuida, porque en donde hay habitantes, hay residentes, hay gente, hay seguridad, hay parque, hay actividad positiva, eso se vuelve una zona segura, ¿no? Ese tipo de actividades generan la dinámica, atraen a la gente y evitan que se vaya. Ahora, el tema de cómo lograr también que la gente que está en el centro de la ciudad no salga, ¿no? Porque salen es porque, bueno, ya no, yo tenía mi vehículo, ya no puedo estacionar. Claro. Yo ya estoy ya de edad, ya estoy viejito, ¿no? Me tienen que venir a ver mis hijos, me tienen que venir a ver mis nietos para llevarme, ya no pueden porque no tienen dónde estacionar. Además, pudiéramos recuperar importante número de viviendas, ¿no? Porque también se cree que el solucionar los problemas de falta de vivienda es volver a construir nuevas, o sea, el viviendismo. También podríamos generar arriendo de interés social, por ejemplo. Si es que el municipio pudiera hacer intervención de bienes patrimoniales y generar departamentos, por ejemplo, en el centro histórico y que pudieran habitarse ahí, sería súper positivo, porque además generamos esta otra dinámica de la que estamos hablando, esta dinámica territorial en el Es que esa es centro. una maravillosa idea, ¿no es cierto? Generar barrios municipales de arriendo. Qué buena idea, ¿no? Esos son temas muy positivos. Y así, pues, van saliendo ideas interesantísimas, señora concejala, y le felicito por esa dinámica, por esa preocupación, sobre todo de buscar que la ciudad tenga ese matiz que siempre ha tenido, esa vida, esa alegría, esa armonía. Que demos la bienvenida a quienes vienen de otros países, de otras ciudades, pero pedirles que se ajusten a nuestro modo de vivir, que se ajusten a nuestra normativa también, que respeten a nuestros agentes, que respeten a la gente que está haciendo control. Porque veía a la gente del EMO, van acá a la Feria Libre a hacer control y les lanzan de todo. O sea, Claro. lo menos que le lanzan son choclos. Sí. ¿No? Y hay una cosa que yo sí voy a rescatar hasta el último día de mi gestión, que es el 14 de mayo del próximo año. Voy a rescatar, porque este además ha sido un trabajo continuo de la empresa de movilidad. Probablemente habrán existido casos aislados, pero nuestros agentes civiles de tránsito son incorruptibles. Por eso es que hubo preocupación absoluta cuando se pensó que la Policía Nacional iba a volver a los controles de tránsito, porque recordará usted cómo era entonces, ¿no? Ellos le acompañaban hasta al cajero para poder sacar la ayuda. No, eso no pasa. Además, en el directorio del EMOV se han conocido casos que por $50 han separado a agentes civiles de tránsito. Y eso tiene que ser así, porque no podemos ser una ciudad corrupta. Y eso parte por cambiar nosotros, cambiar nuestras autoridades también, ojo, y además esa tiene que ser nuestra lógica ética, de convivencia moral. Así tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Es que pasa también por algo que la EMOV ha tomado con mucho acierto, el no sorprender a la gente. No es que me pongo hoy día, me escondo con el radar y multo. Claro. No, a ver, les Se aviso. notifica previamente. Pero es que eso ¿En dónde es lo van a estar los correcto, radares? porque, felicitaciones Claro. por esa gestión. Claro. A ver, aquí vamos a poner un radar. A ver, esta es la velocidad, ¿no? A ver, más adelante hay radar, tranquilos, vayan despacio. Así es. Es que la idea es
organizar el control, no es sancionar, no creo que la idea es caerle ahí con la multa a todo el mundo, ¿no? Sí. Sino que el tráfico fluya más tranquilo, que no hayan accidentes de tránsito, que el peatón pueda cruzar por los pasos cebras, que el bus circule por la ruta sin obstáculos, bueno, una cantidad de cosas. Pero nos ha faltado tiempo, nos quedan todavía muchas cosas por hablar. Se viene algunas comisiones creo que quedaron enterito, que tengo el cuaderno entero de consultas y de preguntas. Gracias, Patricio. Pero siempre a las órdenes. Ha sido muy agradable conversar con usted, señora concejala. He disfrutado mucho de este espacio. Gracias por habernos visitado, hacernos esa deferencia. Siempre es importante que una autoridad nos acompañe, ¿no? Para poder compartir los espacios con nuestra audiencia, porque la información viniendo de una fuente oficial toma un valor sin duda muy grande. Le agradezco por este espacio, por habernos dispensado en su agenda, que es una agenda muy complicada, muy ocupada, y ahora también que ya se viene el tema de elecciones, debe estar también buscando cómo organizar este proceso. Y bueno, ¿cómo está ese tema, cierto? De paso. Yo pensé que la entrevista ya se iba a terminar y no me iba a preguntar finalmente si voy a quedarme o no de candidata en algo. Todavía no sé, Patricio, ¿no? Y voy a darle la respuesta que políticamente siempre damos. El partido y el proyecto político lo definirá. Pero y lo que la conciencia le dice, lo que el alma le dice. A ver, creo que una labor buena hay que hacerla. El espacio de la concejalía es un hermoso espacio para servir a la ciudad, ¿no? Es muy complejo, pero en mi caso puntual, mis tareas de fiscalización han sido motivo incluso de distanciamiento con el alcalde. Nosotros ganamos en una fórmula conjunta, pero yo he sido frontal en mis posiciones y probablemente eso ha molestado, ¿no? Pero bueno, yo no he tenido compromiso más allá que con la gente que confió cuando votó en nosotros, y así estaré hasta el último día. Si es que tengo que quedarme para una opción de reelección, estaré ahí. Si es que esa no es el camino, si tengo algún par de propuestas también, pero hay que esperar, ¿no? A ver qué pasa, porque no estoy sola, ¿no? Hay gente en la organización política, se definirán algunas alianzas eventualmente, y ahí hay que ver en dónde podemos estar, pero yo estoy tranquila, creo que he hecho mi trabajo como mejor debía. Me ha faltado mucho por hacer, Patricio, eso también debo decirle, y además ha sido un sacrificio familiar fuerte, ¿no? He tenido que complementar también con mis actividades académicas en la Universidad Católica, donde con mucho cariño sirvo también y doy gracias por la oportunidad. Y, digamos, paso siempre con muchos temas pendientes, ¿no? Pero si puedo quedarme, si puedo seguir aportando, ahí estaré. Si no es ese el camino, Patricio, yo deseo la mejor de las suertes para la persona que venga y que se prepare, o que venga preparada, ojalá, para que pueda dar lo mejor de sí a la ciudad. Porque Cuenca, que además es una ciudad tan hermosa, que tiene tanto por dar, que tiene tanto por hacer, tanto por construir, merece buenas autoridades. Y ojalá quienes vengan también tengan esa capacidad de poder incluso aceptar la crítica, porque después de esta entrevista le aseguro que habrán críticas también, ¿no? Pero de eso se aprende. Ha sido difícil, pero también ha sido de mucho crecimiento personal. Y yo creo que me volví mejor ciudadana luego de ser política. Ojalá usted o cualquiera tuviera la posibilidad de estar en este espacio, porque ahora cuido mucho, por ejemplo, los temas de democracia en mi casa, de cuidado ambiental, de separación de desechos en la casa. O sea, siempre estoy pensando en cómo ayudamos un poquito a la ciudad a que sea mejor. Y por eso le doy gracias a la oportunidad de haberme hecho política, aunque para muchos es un estigma de corrupción. Yo no lo llevo así. Para mí es más bien una etiqueta de servicio. Siempre es importante contar con personas valiosas que están al frente de estas actividades, y felicitaciones, señora concejala, por toda su labor. Muchas gracias. Hemos estado siguiendo siempre su trayectoria, y es algo que debemos destacar, ¿no? Una gestión brillante, muy adecuada, y en buena hora que personas como ustedes están al frente de estos espacios de confianza, porque el ciudadano pone la confianza en sus autoridades. Y esperamos que continúe con ese ahínco, con ese esfuerzo, con esa constancia, con esa voluntad, con ese profesionalismo, pero también con ese cariño que le ha puesto a la gestión, al trabajo diario y ese amor por la ciudad. Gracias, señora concejala. Qué generosas palabras. No, me quedo muy corto más bien. Y a ustedes, amigos, les agradezco por la atención, invitarles a ver, quienes no pudieron ver este espacio, a partir de las 10 de la noche se repite, y acompañarnos también con toda la programación de el canal de la ciudad. Pues una programación importante está programada para todos ustedes,
a lo largo de las 24 horas del día. Conmigo hasta pronto. Gracias.